Hola compañeros, buena tarde. Estoy aquí desde la zona rural de lo que antes fuera llamada la capital andina de los derechos humanos, la ciudad de Ibagué. Estoy dentro de la zona rural de nuestra bella capital musical, pero con el dolor de que se haya perdido el ejercicio frente a Ciudad Andina de Derechos Humanos. Mi nombre es Alfonso David Durán Morales, estudiante de octavo semestre del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué. Para hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que iniciar en el Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, pacto que entró en vigor en 1978 y fue firmado por Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, entre otros países que le dieron inicio dentro de la OEA a este pacto de San José que buscaba exactamente la defensa de derechos y libertades. Posteriormente a esto, se presenta el Protocolo de San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y también el Protocolo para la abolición de la pena de muerte el 8 de junio de 1990. Bueno, ya con estas tres actuaciones se conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un sistema regional para la protección y promoción de los derechos humanos a nivel americano. Hay otro sistema regional en Europa y hay otro sistema regional en el África, pero el nuestro es un sistema interamericano de derechos humanos. Aquí entra llamémosle así, la protección de los derechos humanos que fueron proclamados en 1948. Bueno, ya aterrizando un poco más, este sistema nos presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la par de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos queda en San José de Costa Rica. Los instrumentos que rigen esta corte es la regulación que tiene por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, también tiene sus propios estatutos y también tiene su reglamento interno. Eso hace que sea una corte con autonomía y autorización de la OEA. ¿Por qué y para qué se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se creó porque es el tribunal regional para América en cuanto a protección de estos derechos. Los derechos humanos tiene la potestad de generar resoluciones de casos contenciosos y tiene la potestad de dictar medidas provisionales. Bueno, ahora miremos cómo se conforma esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. La conforman jueces, que para esta Corte son siete jueces nombrados de lo que proponga cada estado que conforme este sistema interamericano de derechos humanos, que tiene
la potestad de presentar máximo 3 y que se eligen en una Asamblea General de la OEA por mayoría absoluta. 7. Hay un secretario general que es el responsable de la parte administrativa y de la eficiencia de la Corte. Además tiene un secretario adjunto y también tiene su presupuesto. El presupuesto generalmente es del Fondo Regular de la OEA y además tiene ingresos extraordinarios de Estados miembros. Hay países que le pueden dar dinero adicional o también lo que le entre por proyectos de cooperación internacional. Además de eso, tiene la opción de recibir pasantes, ¿sí? O personas que quieran conocer de la parte de la Corte Interamericana. Bueno, ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miremos las funciones. Tiene dos funciones primordiales y están las contenciosas, que es determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos humanos, y también otra de las funciones es de carácter provisional. Ellos tienen compatibilidad con las normas y también pueden entrar a corregir normas como medidas provisionales, normas y decisiones como medidas provisionales que algunos estados hayan tomado en contra de los derecho internacional humanitario. A la par de lo anotado, también tiene la supervisión del cumplimiento de sentencias. ¿Eso qué quiere decir? Que le puede hacer seguimiento al Estado para que entregue informes qué correctivos ha tomado para solucionar ese problema o qué actuaciones a nivel interno ha tomado para que no se sigan vulnerando ese tipo de derechos. Eso hace que el sistema sea eficaz, ¿sí? Ahora miremos dentro de las funciones el desarrollo de la parte administrativa. Ahora miremos las sesiones, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 5 sesiones ordinarias y tiene 2 sesiones extraordinarias, tiene 2 periodos extraordinarios. ¿Qué hacen las sesiones? Ella celebra audiencias, emite resoluciones, esto en cuanto a lo contencioso, ¿no? Emite medidas provisionales, hace seguimientos a las decisiones que ellos han tomado, y dentro de las sesiones extraordinarias ellos tratan de que sea por fuera de Costa Rica, de San José de Costa Rica, para que para promover los derechos humanos en América. Bueno, ahora miremos algo muy importante y es el Fondo de Asistencia Legal. Es un fondo creado para poder ayudar a las personas, a las entidades que se pueda comprobar que no tienen la capacidad para sostener el costo de este tipo de demandas, ¿cierto? Entonces se crea el Fondo de Asistencia Legal. Con el nacimiento del Fondo de Asistencia Legal, obviamente nace el Defensor Público Interamericano, que es el encargado de asumir la defensa de los derechos vulnerados por personas o por organizaciones no gubernamentales distintas al Estado. Algo muy, pero muy importante de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no son apelables, no son impugnables, tienen una razón. Por encima de ellos, ¿quiénes están? Ninguno. Entonces, los fallos que ellos expidan son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado al cual se haya fallado en contra.
Ya dijimos, ellos le hacen seguimiento, ellos le hacen consultas al Estado sobre cómo va el desarrollo del fallo de ellos. Bueno, de esta manera tenemos en cuenta no una línea de tiempo, porque realmente la línea de tiempo no se maneja así con preguntas de cómo, para qué, dónde, sino cuándo, ¿sí? Me permito entregarles a ustedes una línea no de tiempo, sino de desarrollo orgánico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestra región. Feliz tarde. Chao.